entiendo después. Bien. Bueno, a Así ver si estoy que bien. empecemos. Se ve bien, ¿no? La presentación. Sí, yo lo veo bien, no se ve Pues, más. bueno, dice, Chion en la audiovisión desarrolla la idea de punto de escucha, proponiendo dos sentidos que pueden estar o no ligados entre sí. ¿Cuáles son esos sentidos propuestos? No sé qué les pinta que vayamos entre todos resolviendo. Eh, no sé cuál dicen que es. Yo diría que es la primera. Sí, La primera dice, sí, sentido yo creo. espacial es relacionado con la posición aparente del oyente. Bien, ¿alguien más? En el, en la estadística, en tu primera pregunta, aceptaron casi todo, 60%. Ujú. De ahí lo sigue la primera, que dice que es un sentido espacial y otro relacionado con la posición aparente del oyente. Un 19%, pero fue poquito. Ajá. Pero todos la Bien. aceptaron más o menos. Pero no sé si quieres agregar Dale, algo más. la explico ahí un toquecito, lo que escribí nomás. Bueno, esta es la opción B, es la correcta, que es un sentido espacial y un sentido subjetivo, que así lo desarrolla Chion en su apunte. Y hay que tener en cuenta que el punto de escucha está hecho, pensado, poner la palabra, calcado sobre el punto de vista. Es como que se puede hacer una analogía entre punto de escucha y punto de vista, pero teniendo en cuenta que son para dos sentidos distintos. El punto de vista significa dos cosas diferentes, enlazadas a menudo, pero no siempre desde donde veo, yo espectador, es decir, desde qué punto del espacio se considera la escena, desde arriba, desde abajo, desde el techo, eh, y es la acepción estrictamente especial de la palabra. Eso sería sentido espacial. Eh, mm, ¿Dónde tengo lo de sentido espacial? Y después sentido subjetivo. Eh, el sentido subjetivo sería, por ejemplo, ¿qué personaje en un momento dado de la acción se supone que oye lo mismo que yo escucho, por ejemplo? Pero bueno, esa la pusieron bien la mayoría. Me dijiste sentido subjetivo recién, ¿qué Sí, era? sentido espacial y sentido subjetivo. El subjetivo no lo noté. El subjetivo, dame Sí, un dijiste algo ahí. segundo. Sí, es qué personaje en un momento dado de la acción se supone que oye lo que yo mismo escucho. Ah, Tipo, la suposición de oír lo que otro escuche bien. claro. Em, bueno, la siguiente es, según lo desarrollado en clase, llamamos sonidos referenciales a aquellos sonidos que remiten a una fuente sonora determinada, identificable y culturalmente compartida, diferentes a la voz y a la música. Dentro de esta categoría incluimos. Hay que tener en cuenta leer muy bien siempre, tomarse el tiempo necesario para leer la pregunta e interpretarla bien. Y esto hay que recalcarlo un montón, diferentes a la voz y a la música. La voz y la música marcan como una categoría distinta de los sonidos referenciales, que en este caso la respuesta correcta era la A, que son los movimientos de ropa. Los voy a ir marcando así tenemos el resultado al final. Son los movimientos de ropa, los pasos y los sonidos específicos. Después poner las white lines y tone room, todo eso pertenecen a una categoría distinta que no entra dentro de los sonidos referenciales. Y bueno, y eso es lo que les decía, que es diferente a la voz y a la música, tenemos que tener en cuenta mucho eso a la hora de responderla. Porque es hasta una ayuda, básicamente, que nos da la pregunta. Bueno, si tienen alguna duda y cosas así, o Yo levantan la tengo mano. una pregunta. Sí, Bueno, en eso de los referenciales, es que me acuerdo que no, dicen demasiadas veces eso, que es diferente a la voz y a la música.
pero esto es porque entra siempre en la cuestión de ruidos, ¿o no? Claro, sí, 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 son sonidos, ¿cómo explicarte? Todo lo que se refiere a movimientos, sonidos muy específicos que si bien no generan nada narrativo, tienen que estar para que haya una inteligibilidad y una verosimilitud en el producto audiovisual, por así decir. Ok, gracias. De nada. Después está la siguiente que es de Chion, que es de la parte de la audiovisión. Dice que podemos determinar tres modos de presencia de la palabra en el cine. En el caso de que la palabra es realmente oída. Estos son, eh, no sé si alguien la quiere responder o paso directamente a explicar. ¿Qué pusieron ahí? La A, la B, la C, la D. Según el porcentaje que estoy viendo, todas las aceptaron. La D. La B. Bueno, en este caso, en esta es la D. Estas son las tres categorías que distingue Chion. Eh, y a ver si las podemos leer un toque y las repasamos. Está primero la palabra texto, que dice, la palabra texto hereda ciertas atribuciones de los rótulos intercalados del cine mudo, ya que, al contrario de la palabra teatro, actúa sobre el curso de las imágenes. La palabra preferida tiene el poder de evocar la imagen de la cosa, del momento, del lugar, es decir, que la palabra texto se refiere a algo puramente verbal, por así decir, eh, que serían, en este caso, eran los diálogos, si no me equivoco. Está estrechamente restringida en las películas que la emplean, es decir, reservada a un personaje privilegiado de la narración, no habiéndosele concedido a este por añadidura, sino por tiempo limitado, en relación con la duración de conjunto de la película. No se trata de una narración, sino al cabo de un cuarto de hora, o digamos, no se nos recuerda que se trata de una narración, sino al cabo de un cuarto de hora o una hora más tarde. No se refiere a los diálogos, sino que se refiere a, por ejemplo, eh, si tenemos un narrador que es una voz en off, por ejemplo, un voiceover, eh, que cada tanto aparece en la historia y nos recuerda o nos informa sobre lo que está pasando, a esto lo categoriza Chion como palabra texto. Eh, por eso es eso. No se nos recuerda de que se trata de una narración, sino al cabo de un cuarto de hora o una hora más tarde. Hay que relacionarlo con eso, con la palabra texto es el narrador, por ejemplo, omnisciente que nos va informando sobre lo que va pasando en una película. Después está la palabra teatro, que esta sí es la que se refiere a todo lo que son los diálogos. Es el diálogo oído que tiene una función dramática, psicológica, informativa y afectiva, es decir, que es puramente narrativo eh, y se percibe como emanado de seres humanos captados en la acción misma. Entonces, la palabra texto la relacionamos con un narrador omnisciente, la palabra teatro la relacionamos con los diálogos y la palabra emanación consiste en que la palabra no es necesariamente oída e íntegramente comprendida. Es decir, que puede ser algo no verbal. Eh, por ejemplo, no sé, la muchedumbre hablando de fondo, los ruidos de alguien que se está quejando y demás, es algo que no es verbal, pero emana un sentido, por así decir. Entonces, en síntesis sería la palabra texto se la relaciona con un narrador, la palabra teatro con los diálogos y la palabra emanación con los ruidos no verbales, por así decir, pero que son producidos por una persona. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? Lo repito, lo explico de otra manera. A mí no me quedó claro la palabra teatro. Para, más o menos, para qué estaba especificado. El texto Eh, narrador. claro, palabra texto es narrador. Palabra teatro se refiere a toda la teatralidad, es decir, a los diálogos en sí. Tipo, se refiere a eso, a los diálogos. Eh, y más teóricamente dice que, a ver,
La palabra teatro es a la que el cine hablado recurrió en sus comienzos y sigue recurriendo masivamente. Eh, no hace sino reinar sobre el sonido, puesto que condiciona toda la escenificación de la película en el más amplio sentido. Es eso, los diálogos. Ahí va, perfecto. ¿La música entraría en la palabra texto? No, porque chon se refiere más que nada a la palabra en sí, tipo Ah, eh, ahí entendí. a todo lo verbal, por así decir. Perfecto. Verbal y no verbal, pero producido por el hombre. Así. Palabra teatro. ¿Se entendió ahí o lo escribiste recién? No, hace un rato que lo fue que me estaba diciendo. Ahí Creo que va. se entendió, ¿no? No sé. Bueno, si no lo vuelvo a repetir. Sí, sí, sí. Joya. Bueno, y acá tenemos ya un ejemplo. Acá ya lo podemos poner un poco más en práctica. Dice, ¿a qué modo... Uy, qué ruido de mierda. ¿A qué modo de presencia de la palabra en el cine hace referencia Chion con el siguiente enunciado? La palabra tiene una función dramática, psicológica, informativa y afectiva. Se percibe como emanado de seres humanos captados en la acción misma, sin poder sobre el curso de las imágenes que las muestran, y se oye palabra por palabra, ofrecida total inteligibilidad. ¿Eso a qué iría? A ver si se entendió. A ¿A la qué texto, categoría? palabra texto. Y pasa que la palabra texto es más lo de que decía del narrador. Esto como tiene una función dramática, psicológica, informativa y afectiva, y después abajo te ponen, se oye palabra por palabra, ofrecido a una total inteligibilidad. Es decir, es lo que más Ah, ayuda a que se entienda todo. claro, un diálogo. Y acá ya está hablando de un diálogo, claro. Entonces se refiere a la palabra teatro. Teatro. Bien, perfecto. ¿Viste? Ay, Hay sí, como en las perdón, gracias. preguntas. No, 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 tranqui. Hay que buscar bien en las preguntas porque hay muchas ayudas. Así, por ejemplo, esto, se oye palabra por palabra, ya sabes que es un diálogo. Los diálogos están en el palabra teatro. Tú, chao, ya tenés descartado uno. Después, otro ejemplo. ¿A qué modo de presencia de la palabra en el cine hace referencia Chion con el siguiente enunciado? La palabra otorga información esencial para el avance del relato, hereda atribuciones de los rótulos del cine mudo, actúa sobre el curso de las imágenes. La palabra preferida tiene el poder de evocar la imagen de la cosa, del momento, del lugar de los personajes. Rompe autonomía de las imágenes y los sonidos que la acompañan están a su merced. Reina sobre la creación nombrándola. Acá hay otra ayuda re importante. ¿Qué sería esto? Reina sobre la creación nombrándola. Sí, esta es la Eh, texto. Sí, esta es la texto. Ahí va. bien. Re bien, re bien. El texto Ah, puse era porque era teatro. basado sobre un narrador, me habéis dicho, ¿no? Sí. Claro, sí, sí, sí. Y por ejemplo, acá la ayuda es esta. Reina sobre la creación nombrándola. Es decir, que habla Ah, claro. omnisentemente sobre la Excelente. creación. Bien. Bueno, ahora vamos a entrar en auricularización, que vi que habían dudas en el formulario. Eh, dice, ¿a qué tipo de auricularización hace referencia Gadrol y Jost en el relato cinematográfico cuando describen el sonido no está transmitido por ninguna instancia intradiegética y remite al narrador implícito? La primera, o sea, auricularización cero. Bien, es eso. Y les voy a leer la justificación para que se entienda un poco más. Bueno, de auricularización en el texto nos dice que es fuente de información para el espectador
y Gadrol y Jost introducen el término de auricularización para designar la percepción auditiva, que al igual que la ocularización, no sé si lo vieron en narrativa, clasifican en cero o interna según sea atribuible al enunciador o al personaje. En el caso de la auricularización interna, el espectador escucha a través de los oídos del mismo personaje. Es cierto que si no conocemos la distancia a la que se halla la fuente sonora y si no disponemos de señales que revelen la escucha, no es fácil saber si el sonido está por el oído del personaje o está en el ambiente. Por eso el sonido remite a una instancia no visible solamente cuando hay ciertas deformaciones, filtros, pérdidas de frecuencias o cosas así, que ya es mucho más técnico y construyen una escucha más particular, por ejemplo, un personaje abajo del agua, cuando escuchamos su respiración, por ejemplo. Entonces, en la auricularización interna, escuchamos lo mismo que escucha el personaje, exactamente lo mismo. Después, en el caso de la auricularización cero, la intensidad de la banda sonora está sometida a las variaciones de la distancia aparente de los personajes y la mezcla hace variar los niveles obedeciendo únicamente a razones de inteligibilidad. Por ejemplo, se baja la música para dejar paso a un diálogo. Eso ya es más cero porque no es algo que escucha el personaje, sino que más bien escuchamos nosotros. Y por ejemplo, la música sería extradiegética, es decir, que no pertenece al contexto en que se desarrolla toda la acción. Y ambas de estas categorías sirven para apoyar el régimen de focalización elegido por nosotros en este caso. Eh, sí, Paola. Teo, eh, Sí. bueno, ahora que está hablando de esto, ¿usted nos podría explicar la secundaria? Porque yo no entiendo. O sea, yo entiendo la interna primaria, que es que estamos escuchando todo lo del personaje y la cero, pero la secundaria no la tengo clara. La La auricularización secundaria. interna, ¿es decir, Pau? La auricularización interna secundaria. Secundaria. Ujú. Porque la interna primaria se trata de saber si el sonido se filtra por el oído de un personaje o que va a remitir a una instancia no visible solo cuando están las deformaciones. La secundaria es cuando la restricción de lo oído o lo escuchado está construida por el montaje o la representación visual. Es decir, que lo que escuchamos está dado solo por el montaje. Eso podría ser, por ejemplo, en el caso este que nombraba de que se baja la música, en el montaje se baja la música para dar espacio a los diálogos. Es decir, que es puramente cuando eh, lo elegido para que el espectador escuche está dado a través del montaje. No sé si se entiende. Es más la percepción del personaje, ¿o no? Claro, sí, sí. Porque hay un Ok, texto, sí. hay un ejemplo de la película, no sé si lo viste, Pau, le contrasta el ejemplo ese. Hay un ejemplo, pero es de la película M, pero no vi la Ajá, peli, entonces no sé. ahí te paso. Fíjate, te voy a pasar el link y te voy a pasar el minuto exacto donde dice, o lo puedo compartir yo, a ver. Como quiera. Mm, Gracias. espera. ¿Sí que lo compártate o paso el link directamente? Como quieras vos. No sé si van a ver. Espera un segundo.
ve? Sí. Ahí ves. 95. Emil Dusterman. 3795. Mira. Dusterman. Emil. Bueno, muchacho, tal vez llegues a ganar los 15.000. Ojalá. Falta me hacen. Tocaré madera. Bueno, no fue muy alta. Ahí piensa. Mira que ahí está escuchando todo el contexto. Cuando se tapa el oído, ahí percibimos identificar el sonido del silbido del personaje. Es como la percepción de él nada más. Ese fragmento. Si quiere después verlo de vuelta, Pau, y estudiarlo, pero bueno, esa parte donde él se tapa el oído, y bueno, de ahí Vale. no expresa que él está escuchando ese. Pudo identificar solamente el sonido del silbito de esa cosa. Ya como eliminó la parte de la gente y los otros sonidos. Bueno, sí, vos, Teo. Dale. Ahí Bueno, después Pará, Teo, la disculpa. siguiente. Sí. Sí. Perdón, ¿puedes repetir un segundito lo de la auricularización secundaria esa? Una vez más, perdón, que no puedo escuchar bien. Sí. Está la auricularización interna, que está la primaria, que dice que se trata de saber si el sonido se filtra por el oído de un personaje. Un sonido va a remitir una instancia no visible solo cuando ciertas deformaciones construyan una escucha particular, por ejemplo, un personaje abajo del agua. Y la secundaria es cuando la restricción de lo oído o lo escuchado está construida por el montaje o la representación visual. Es decir, que todo lo que se escucha es meramente una elección del montaje. O está realizado a partir del montaje. Dale, muchas gracias. De nada. Bueno, después la siguiente dice, según Carmelo Seita, el sonido es portador a diferentes niveles de una información que será la esencia de la comunicación y que es posible agruparla en dos grandes campos o niveles. Esta no sé cómo le fue, no me fijé. A ver si. ¿La de la auriculización? No, la de Carmelo Seita. Bien, hay un porcentaje alto, 63%. Y muchos se equivocaron con las primeras. Bien, acusmático y visualizado. Bueno, la respuesta correcta a esta es la de nivel semántico y nivel acústico. Está acá. Porque dice que el sonido, esto es lo que dice Carmelo Seita, que el sonido es portador de una información que será la esencia de la comunicación. Estos niveles pueden agruparse en dos grandes campos, que son el semántico y el acústico. En el nivel semántico se pueden agrupar los sonidos que predomina un marcado poder evocador. Evocador significa que sugiere algo al espectador de manera perceptiva. ¿Qué escribieron? Claro, eso es de Chion. Bueno, decía que evocador quiere decir que sugiere algo al espectador de manera perceptiva. En tal sentido funcionan como índices, dan cuenta de la causa, indican el acontecimiento del cual forman parte. Es decir, que es más que nada lo perceptivo, que nos hace sentir, que nos sugiere ese sonido que escuchamos, que nos evoca básicamente. Y después está el nivel acústico, que suele estar oculto para el... ¿Cómo?
presentando? Creo que no. Sí, 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 sí. No, Sí, yo la veo. no, no lo veo yo acá en el celu. Mal, capaz hay que fijarlo porque como abrimos dos presentaciones a la vez recién. Claro. Claro, yo lo tengo fijado y lo veo. Marisol, Ahí fíjate, va. lo Bueno, ves y tú. después está lo que decía de nivel acústico, que suele estar oculto para el oyente común, por lo menos en forma consciente, y es determinante del nivel semántico. Es decir, que este tiene que estar bien hecho para que se sugiera bien lo del nivel semántico. Es decir, que si se varían las condiciones acústicas, podríamos no reconocer la relación causa-efecto e incluso llegar a pensar que la causa es otra. Esta audición especializada le permite a una persona con los conocimientos correspondientes hacer una lectura de otro campo de información, dar cuenta de otras cualidades, de la composición espectral, de la envolvente dinámica, de su evolución en el tiempo. Es básicamente más lo físico o, ¿cómo se podría decir? Lo digital, básicamente, que determina el nivel semántico. Eh, no sé si se entendió eso, ¿hay alguna pregunta? ¿Quieren que lo repita? Sí, se entendió, dice Mari. Bueno, entonces la siguiente. Bueno, esta dice, Chion propone dos tipos de fuera de campo, el pasivo y el activo. La diferencia entre ambos está determinada por, estas son dos opciones. ¿Qué serían? La B, que dice la necesidad de que los interrogantes planteados en el fuera de campo activo se resuelve en el in de la escena audiovisual en contraposición a la ausencia de interrogantes planteados por el fuera de campo pasivo. Y la E, que dice la independencia de discursos sonoros en cada uno de los campos. ¿Y por qué es esto? Porque escribí que se llamará fuera de campo activo a aquel en el cual el sonido acusmático plantea preguntas. ¿Qué es? ¿Qué sucede? Este es el campo, fuera de campo activo. Y que reclaman respuesta en el campo e inciten a la mirada para que vean el sonido. Crea entonces una atención y una curiosidad que empujan la película hacia adelante y mantienen la anticipación del espectador. Está esencialmente constituido por sonidos cuya fuente es puntual o corresponde a objetos cuya visión puede ser localizada. Es decir, que están en el campo. O ya sabemos dónde, en qué posición del lugar está ubicada ese sonido. Y se llamará fuera de campo pasivo a aquel en el cual el sonido crea un ambiente que envuelva a la imagen y la estabilice, sin suscitar en modo alguno el deseo de ir a mirar otra parte o de anticipar a la visión de su fuente y cambiar, pues, de punto de vista. Por ejemplo, esto lo podemos enlazar con lo que hablábamos más arriba de ponerle el de Chion, que hablaba también de palabra emanación, que eran, por ejemplo, los ruidos de la gente hablando. Eh, Esto es un fuera de campo pasivo, porque no, no aporta casi nada a la narrativa, sino a la estabilidad, la verosimilitud y, y la buena percepción e inteligibilidad para con el espectador. Es decir, que el fuera de campo activo remite a lo que está pasando en la acción y nos hace preguntarnos qué es, de dónde viene, qué va a pasar, de dónde se escucha. Y el fuera de campo pasivo es mucho más para entender y ubicarse bien dentro del contexto de la acción. Es decir, que eran estas dos. Yo no marqué la última. ¿Esto se entendió? ¿Quieren lo explico de otra manera? ¿Tienen alguna duda? ¿Cómo es bien el campo, fuera de campo pasivo, perdón? Lo del fuera de campo pasivo es más sonidos que aportan a la inteligibilidad del relato. Es decir, no sé,
voces que se escuchan, no sé, de mucha gente, por ejemplo, no sé, imagínate que tenemos un corto que estamos en un shopping. Todas las voces que se escuchan de la gente van a servir para que nosotros nos demos cuenta del lugar donde estamos y sintamos que estamos ahí, pero no aportan nada a la narrativa como sí lo hace el fuera de campo activo. Claro, Andrés cumpliría una función más de ambientalización y de espacialización que de la narrativa del film. Sería. Claro, exactamente. Bien, Sí, sí, gracias. sí. De nada. Bueno, la siguiente dice, cuando el autor Carmelo Saita habla de los sonidos que solo se evocan a sí mismos, es decir, autorreferenciales, se refiere a... Este donde lo tengo. En esta, muchos aceptaron un 40%, pero muchos dijeron también un 30% que eran sonidos incidentales. Incidentales. Bueno, en este caso, Carmelo Saita, cuando habla de sonidos que solo se evocan a sí mismo, se refiere a los efectos especiales de sonido, que dice que para aquellas funciones en las cuales no esté involucrada la evocación, evocar es sugerir algo al espectador. Yo no tenía bien claro ese concepto y lo busqué bien. Para aquellas funciones en las cuales no esté involucrada la evocación, será necesario emplear otro tipo de sonidos, los llamados sonidos acusmáticos. Estos efectos especiales de sonido son aquellos cuya causa no conocemos, los usados para representar sonoramente a un animal prehistórico, un alien, un personaje animado, etc. Son como básicamente sonidos creados y modificados para que se adapten bien al producto en el que tenemos que trabajar. En el momento en que este tipo de sonido aparece, lo hace en simultaneidad con una imagen, por lo que el oyente experimentará una relación causa-efecto imaginaria que anulará inmediatamente la posibilidad de valorar el sonido por sí mismo. Es decir que como, por ejemplo, no sé, un sonido de un alien, nosotros no sabemos cómo suena un alien y puede ser un sonido cualquiera, pero como lo vemos con la imagen, acompañando a la imagen, no vamos a dudar de eso y se va a anular la posibilidad de valorar el sonido por sí mismo, es decir, de darle un valor acusmático. De esta manera, su inclusión sería muy importante por dos motivos. Por sus cualidades expresivas, pues con un sonido de estas características produce un extrañamiento, condición esta capaz de producir un efecto psicológico perturbador, o por sus cualidades acústicas, que serían de gran ayuda para la organización interna de la banda, pues al no tener que sujetarse a un referente visual, pueden variar cuanto sea necesario. Es decir, los sonidos estos raros y independientes de los que se habla como autorreferenciales. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, el dinosaurio de Jurassic Park, ¿no? Que nadie sabe cómo suena un dinosaurio y está como en el pacto audiovisual admitido que así suena un dinosaurio y que así suena un dinosaurio real. Claro, y no, ni siquiera dudas, decir, bueno, este es el dinosaurio, suena así, chao, no hay dudas. Tal cual, tal cual. Y también lo hace la experiencia de ver tantas películas de dinosaurios tiene un sonido similar. Claro, tal cual, las experiencias previas y demás. Bueno, si no hay alguna duda, seguimos. Bueno, según Ángel Rodríguez Bravo, ¿cuáles son los usos expresivos del efecto silencio en los discursos audiovisuales? En esa la aceptaron todos. La Sí. C. Bien. Bien, esta es la C porque dice que el uso sintáctico se refiere a cuando se utilizan para organizar y estructurar los contenidos audiovisuales cuando actúan simplemente como instrumentos de separación, hablando del efecto silencio. Después está el uso naturalista, que corresponde a aquellos que se utilizan imitando estrictamente los sonidos de la realidad referencial. Por ejemplo, el sonido de los pasos se elimina, la respiración deja de sonar, cuando se sitúan más de 3 segundos del fondo sonoro,
de baja intensidad tras este tiempo de informaciones sonoras, el efecto silencio desencadenado se carga de un valor esencialmente descriptivo. Es decir, los silencios estos que se utilizan para generar más naturalismo, por así decirlo. Y que no son casi imperceptibles, por así decirlo. Después está el uso dramático, que corresponde al uso consciente del efecto silencio por parte del narrador, es decir, nosotros, porque al hacer un producto audiovisual ya nos convertimos en narradores, para expresar algún tipo de información simbólica concreta como muerte, suspenso, vacío, angustia, etc. Es decir, funciones más narrativas o utilizarlo más como un recurso que apoye a la acción. ¿Alguna duda sobre alguna de estas? Yo tengo una duda sobre en qué parte del apunte de Rodríguez Bravo está esa parte del silencio. A ver, ya te digo de dónde lo saqué. Este está, ahí te digo, está en el texto de la dimensión sonora del lenguaje, capítulo 5. Ese es el capítulo de Bravo, ¿no? Sí, ya viste que hay dos PDF. Bueno, el segundo que dice lenguaje audiovisual, capítulo 5, página 137. Es un texto de 19 páginas, que te digo ahora exactamente dónde está eso. Ahí está, porque estaba en el segundo, yo estaba en el otro apunte de Rodríguez Bravo, entonces tiene que estar en el otro. Yo tengo que tiene 26 páginas. Ahí va. Bueno, la siguiente. John en su libro La audiovisión describe los sonidos off como bueno, en esta John los describe como sonidos acusmáticos extradiegéticos porque, acusmático significa que se oye sin ver la causa del sonido, es decir, que escuchamos sin ver de dónde viene. Y en el apunte pone, proponemos llamar específicamente sonido off a aquel cuya fuente supuesta es no solo ausente de la imagen, sino también no diegética, es decir, extradiegética. Situada en un tiempo y un lugar ajenos a la situación directamente evocada, caso muy extendido de las voces de comentario o de narración, llamadas en inglés voiceover, y por supuesto de la música orquestal. Ahí también tenemos una ayuda, bueno, sonidos off lo relacionamos con acusmáticos y con extradiegéticos. Acusmáticos porque los escuchamos pero no los vemos, y extradiegéticos porque no continúan con la acción o no apoyan a la narrativa del audiovisual. ¿Entendió eso? Sí. Oye. Bueno, esta está repetida, creo. Creo que sí, ¿no? Puede ser. Sí, es la del principio. Bueno, Che, Teo, ¿ese cuestionario lo pasaron a algún lado o lo estamos revisando acá? Sí, lo pasó Yamil, creo. Lo pasé por sonido. Ajá. Ahí lo paso de vuelta por el chat. Dale, genial, gracias. Bueno, este era sentido espacial y sentido subjetivo. Bueno, esta es re larga. Dice, cuando consideramos el aspecto del diseño de bandas sonoras y queremos definir la colocación de fuentes sonoras, se suscitan, según Chion, algunas posibilidades que no son tan transparentes en cuanto a la definición de la colocación de una fuente sonora en relación al marco visual. ¿Qué diferencia hay entre sonido interno subjetivos y sonido interno objetivos?
Esto es más relleno que nada, pero Sí, la pregunta era sí, sí, re larga le hicieron. ¿Qué diferencia hay entre sonidos internos subjetivos y sonidos internos objetivos? en esa hubo mitad y mitad. 50% Mitad. aceptaron y un 30% pusieron que era la B. Bien. No, esta es la E. Los sonidos internos subjetivos son aquellos que situados en el presente de la acción corresponden al interior mental de un personaje. Recuerdos, voces mentales, etc. Los sonidos internos objetivos dan cuenta de aspectos fisiológicos, latidos del corazón, etc. Se llamará, yo tengo de justificación, se llamaría el sonido interno al que situado en el presente de la acción corresponde al interior tanto físico como mental de un personaje, ya sean sus sonidos fisiológicos de respiración, jadeos y de latidos del corazón, internos objetivos, o sus voces mentales, sus recuerdos, etc., internos subjetivos. ¿Eso se entiende? A mí me quedó una duda con eso. O sea, para mí la última definición, la que marcaste, está hablando como de lo mismo. O sea, que son todos subjetivos. ¿Cuál sería la diferencia entre el interior mental de un personaje y el latido de su corazón, por ejemplo? Cuando los escuchemos va a ser eso. Y por ejemplo, los sonidos internos objetivos, vamos a ver a alguien, ponele en un primerísimo primer plano, con, no sé, la cara sudada y los latidos del corazón los vamos a ver desde afuera. En cambio, por ejemplo, el interior mental de un personaje va a ser, no sé, en una vista subjetiva, por ejemplo. Pero se difieren en eso, en aspectos fisiológicos y el interior mental de un personaje. O sea, Claro, escucharíamos como lo que el personaje, la conciencia del personaje. ¿O nada que ver? Claro, esos son los claro, internos exactamente. subjetivos, que son Ok. generalmente utilizados para, no sé, tomas que son subjetivas también. O Y puede ser, después los otros desde afuera. claro, y lo interno objetivo, al margen de este ejemplo que le con la zona, no sé, puede ser el sonido cuando te corta el brazo de algo, o eso sería también interno mental. Sí, sí. No, si va a ser más Sí, es un fisiológico, interno objetivo, sí, sí, sí. También. el ruido que no se Pero sí están se cortando. dividen en eso. Interno objetivo es todo lo que escuchamos de afuera del personaje. Y los internos subjetivos son sus voces mentales, sus recuerdos, sus pensamientos y eso. Santi, ¿te quedó más o menos claro? Sí, sí, está hablando sin micrófono, qué bueno. Claro, por ejemplo, cuando retomamos cuando tenemos una toma, por ejemplo, que alguien está mirando, un francotirador que está mirando por el coche, que es una toma subjetiva, y escuchamos lo que pasa afuera, desde los oídos del personaje sería objetivo, y cuando escuchamos, qué sé yo, pensamientos de él en su cabeza, o un primer plano de él y él hablando con él mismo en su cabeza, ese sería subjetivo. Tal ¿Está, cual, está tal por cual. ahí? Sí, 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 perfecto. Genial, gracias. Buenísimo. Después, tiene que ver con el punto de vista también. Eh, sí, tipo, como decía Santiago, puedes usar los dos, como en el ejemplo que dio él, pero tiene que ver más que nada con qué es lo que se escucha. Si escuchamos sonidos fisiológicos va a ser objetivo, y si escuchamos su mentalidad, sus recuerdos y demás, va a ser objetivo, es subjetivo. ¿Cuáles son las características del mensaje sonoro que se tiene en cuenta para su evaluación como perteneciente a un mismo discurso o banda sonora? Mm. Esta era la que no habíamos encontrado, que era semánticas y funcionales.
Esto algunos a veces se los dieron en clase o está en alguna punta. Pues yo quise hacer la justificación hoy y no me la encontré. Hay un texto que habla sobre el mensaje. Ahora lo busco y te digo bien cuál es. Dale, unas gracias. Bueno, y la siguiente es otro ejemplo de Chion, que dice, ¿a qué modo de presencia de la palabra en el cine hace referencia Chion con el siguiente enunciado? La palabra no es necesariamente oída e íntegramente comprendida y sobre todo no está ligada al corazón y al centro de lo que podría llamarse la acción en sentido amplio. ¿Esta cuál sería? Sí. Emanación. Sí, Evaluación. sí. Porque ahí, bueno, ella te dice que la palabra no es necesariamente oída e íntegramente comprendida, es decir, que puede ser algo no verbal, como puede ser, no sé, un jadeo, un quejido. Claro. Yujú. Bueno, la siguiente. ¿Cuáles son las grandes zonas, siguiendo a Chion, en las que podemos situar a las fuentes sonoras en un audiovisual? Considerar la categoría más amplia. La más completa, ¿no? Esta, ajá, ¿La B? bien. Sí, es eso. Dice, en sentido estricto, el sonido fuera de campo en el cine es el sonido acusmático en relación con lo que se muestra en el plano, es decir, cuya fuente es invisible en un momento dado, temporal o definitivamente. Se llama, en cambio, sonido in a aquel cuya fuente aparece en la imagen y pertenece a la realidad que ésta evoca. En tercer lugar, proponemos llamar específicamente sonido off a aquel cuya fuente supuesta es no solo ausente de la imagen, sino también no diegética, es decir, situada en un tiempo y un lugar ajenos a la situación directamente evocada. Caso muy extendido de las voces de comentario de narración. Eso también ya lo... Estaba en otra pregunta también. Son dos preguntas de lo mismo. Estaba en la de off. La de sonido off. ¿Hay alguna pregunta de esto? ¿Alguna duda? ¿Quieren que lo explique mejor, de otra manera? ¿Cuál es la zona off? No la entendí bien esa parte. La off es cuya fuente supuesta es no solo ausente de la imagen, sino también extradiegética. Por ejemplo, el narrador. Ah, claro, extra 10. Bien. En el apunte que subió la profe de escena audiovisual, hay un cuadrito que lo representa re bien eso. Por el campo, el sonido de in, el sonido off. En la zona Joya. cromática, zona visualizada, todo eso. En el de la escena sonora, ¿me dijiste? En ese. Joya. Y ahí creo que encontré el de la otra pregunta que no sabemos dónde estaba. Fue un apunte de Chion. O Carmelo Saita. Dice, en el diseño de la banda sonora. No, es Saita, es. Una parte que habla del mensaje. Yo, me agarran atrás de la compra, puedes seguir cambiando. La música. El 23 es. El número 23. Yendo. Diseño de la banda sonora. Creo que es ese porque me olvidé cómo era bien la pregunta, pero creo que está por ahí. Ya me fijo. Era sobre los 4 tipos, puede ser, de... A ver, ya me fijo, ¿no? ¿Qué estaban buscando? Esperan justo un segundo. Dame un segundo que no la encuentro. .
Esto. Esa. Características del mensaje sonoro que se tienen en cuenta para su agrupación como pertenecientes a un mismo discurso o banda sonora. Acústicas, semánticas y funcionales. A ver. Perdón, ¿pueden volver a decir en dónde está eso? En el apunte 23, el diseño de la banda sonora de Carmelo Said. Ah, Supuestamente estamos viendo eso. ok. A ver. Em, Efectos especiales, nivel acústico, semántico. Mensaje sonoro, a ver. Sonomontaje. Mensajes acústicos, a ver. No, pero no la encuentro, igual lo sabes. O sea, habla del No, sonometraje, la música, más referencia a lo que es la acústica, no, semántica y mensajes funcional. sonoro. Ahí va. Sí, la verdad no sé, capaz se los dieron en clases, porque lo habíamos puesto mal en el formulario y le habían escrito a Yamil de que se los dieron en clases. Sí, un pibe en el grupo puso que ese concepto lo había dado en clase acá. Ahí va. No sé qué parte de algún texto, pero creo que... Bueno, a ver. Eh, ¿Cómo Si alguien lo encuentra, define? que lo pase. Sí, eso. Sí, sí. Después, ¿cómo define Chion al fuera de campo activo? ¿Esa cuál es para ustedes? La primera. Oh, ya. Sí, es esa. Dice, se llamará fuera de campo activo aquel en el cual el sonido acusmático plantee preguntas. ¿Qué es? ¿Qué sucede? Que reclamen respuesta en el campo e inciten a la mirada para que vea en él. El sonido crea entonces una tensión y una curiosidad que empujan la película hacia adelante y mantienen la anticipación del espectador. Eso también lo hablamos en una de las preguntas anteriores. Está esencialmente constituido por sonidos cuya fuente es puntual o dicho de otro modo corresponde a objetos cuya visión puede ser localizada o que ya sabemos en qué parte del campo se ubican por más que no la veamos. Eh, eh, em, ¿Eso se entendió, esa definición? Sí, sí. Pues ya. Bueno, esta está repetida, era esta, polarización interna y cero. Y estos, los 4 tipos de planos sonoros, ¿cuáles son para ustedes? Ah, esa pregunta la había sacado de otro parcial Che viejo. No sé si lo vieron en clase, pero creo que sí. O en Sí, algún yo lo vi texto. en un resumen. Ahí va. ¿Lo vieron en clase esto? Sí. No tengo idea. Ujú. No me acuerdo según quién son estos planos sonoros, porque viste que después están los otros tipos. Claro, yo tengo el que son 3 o 4. A ver, tengo anotado para que lo encuentre. Esto de las justificaciones de estos 4 tipos lo encontré en un resumen, que si quieren se los paso, si les sirve. Por favor. Todo sirve. Sí. Dale, ahora les mando. Y en esa muchos se equivocaron, pusieron la B. Ujú. Y bueno, ¿Es la A o no? sí.
La, Bien. Bueno, están los planos especiales en la narración que dice que denotan el lugar donde se produce la acción y los cambios que la afectan. Después están los planos temporales de narración, que dice que un sonido puede situar una determinada acción en el tiempo, pasado, presente o futuro. Por ejemplo, un sonido editado que tiene, no sé, un poco de reverb, y nosotros decimos, bueno, este es un sonido que está basado en el pasado, por ejemplo. Eh, Después están los planos de intención, que encierran una intencionalidad concreta, y los planos de presencia, que indican la distancia aparente, ya sea cercana o lejana, del sonido con respecto al oyente. Ahora les voy a mandar ¿cómo es? El resumen que tengo y yo armé para este simulacro, todo respondidas con justificaciones las respuestas, así que si les sirve también se los mando. Gracias. Dale, de una, muchas gracias. De sí, nada. después pásamelo a mí, Teo, esta parte, porque no, vos no estás en los grupos de primer año, ¿no? No, no estoy. No. Pásamelo a mí y ya se lo paso a todos los grupos. Dale. Bueno, después tenemos un verdadero falso que dice que André Bodrot eh, establece que auricularización interna, el sonido no se filtra por el oído de un personaje, no está retransmitido por ninguna instancia diegética y remite al narrador implícito. ¿Esa qué es para ustedes? Estuvo Falso. peleada ahí, cabeza, en el porcentaje. Bueno, esta es falsa. Y puse que el sonido sí se filtra por el oído de un personaje en el caso de la auricularización interna, y está retransmitido por una instancia diegética, es decir, que dicho sonido pertenece al contexto en que se están desarrollando las acciones. Porque, bueno, dice, no está retransmitido por ninguna instancia diegética, y al ser una auricularización interna, a nosotros nos sirve mucho para continuar con la narración de ese audiovisual, entonces sí es diegético. Bueno. Una música empática es... La A. Bien, sí, 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 es eso. Y puse... el efecto empático y anempático. Estos términos complementarios se aplican particularmente a la música. Una música empática es aquella que trabaja en el mismo sentido dramático de la escena, es como la objetivación emocional de la misma y por lo tanto su fortalecimiento y confirmación. Y la música anempática es aquella que sigue su propia línea emocional, indiferente o contraria a la línea emocional de la escena. ¿Eso se entiende? Sí, perfecto. Uy. Indiferente o contraria a la línea, y esta era verdadera. ¿Pueden dar un ejemplo? Un ejemplo de, por ejemplo, empático es cuando ves a un nene llorando y escuchas una música de orquesta así súper triste. Y un ejemplo de anempático sería, ¿qué podría ser anempático? Eh, no se me ocurre un ejemplo que vaya en contra así de lo que da la imagen. Puede ser, Una escena de mucha acción y que la música sea tranquila de orquesta, sea un ahí violín va, solo. ahí va. Sí, 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 algo así. Ok, gracias. Bueno, Como y es podía ser completamente. la escena del bombardeo de la película Apocalipsis Now, de los aviones, Pero, que ponen la banda de la Orquídea, no sé cómo se llama la música. Y lo bombardean y escuchamos esa música clásica. ¿quieren que hagamos un ejemplo de eso? Un video.
Bueno, y ahí termina el simulacro. Esta era falsa. No sé si tienen algún otro tema que quieran ver o Yo tengo alguna... una sola duda en la apunte de escena audiovisual que subió la profe. En en la Ujú. segunda página dice las preguntas iniciales, ¿no? De sonido en el cine, que es qué suena, haciendo referencia a la fuente, cómo, por qué suena, cómo suena, y en un momento dice dónde suena y habla de la topofonía. Eso yo no encontré en ningún apunte y no sé a lo que se refiere. O sea, Topofonía. ¿dónde suena? A ver, bancame que lo abro. Mm, Topofonía igual me parece que es como muy amplio la definición. Es como... A ver, dame un segundo. Y no entendía si la pregunta de dónde suena hacía referencia a dónde suena en el cuadro, o sea, dentro del cuadro, fuera de cuadro. No sé, no le pude como ubicar ninguno de los conceptos que vi después. ¿Sería? Intentando buscarlo. Mm, Pero me sale como toponimia. Nada que ver. No, igual, topofonía me parece que se refiere a eso mismo, a dónde se coloca el sonido, tanto en la zona visualizada como en la zona acusmática. Son esas dos. Ambas son diegéticas, en el cuadro lo dice, y la zona acusmática está off-screen, es decir, fuera de la pantalla, y está la zona visualizada que es on-screen. Creo que a eso se refiere la topofonía, tipo, son esas dos características y esas dos son las opciones de dónde colocarías el sonido. Si lo colocas o en la zona acusmática o en la zona visualizada. Me encantó. Ahora, ¿Podés repetirlo un segundito así lo escribo? Dale. Sería que, a ver cómo lo redacto en palabras. Eh, la Mejor es que esté topofonía, grabado esto, ¿no? no, bueno. La topofonía se caracteriza a través, lo voy a ir escribiendo en el coso si no me pierdo, en el chat. La topofonía se puede dividir o sirve de nuestra elección, de la elección del narrador. Ahí lo puse en el chat. Gracias, muchas gracias. Y ese cuadro está bueno también para guiarse. Está medio difícil de entender, pero está bien explicado. sí, o sea, hay que verlo varias veces porque tiene como muchas cosas apretadas. Sí, man. Man. Eh, bueno, no sé si alguna más, algún otro tema. Hablen, ¿eh? Lo mismo, mañana también la profe va a estar, así que... Claro. Eso, y si tienen alguna duda, no duden en consultarnos a cualquier hora. Mira, muchas gracias. Che, Sí, yo de hinchabuelo tengo otra pregunta, aprovechando que estamos acá. sí, olvídate, es eso. Tengo, en cuanto a espacio sonoro, también hay una parte que dice lateralización acotada, sigue saliendo X del canal central o amplia. No sabía dónde, o sea, no sé en qué apunte está eso para estudiarlo. En el mismo cuadro de escena sonora. Sí, pero más abajo, en la página, yo te digo, 8. Dice espacio sonoro, el concepto de lateralización, ¿entendés?
que estoy viendo otro cuadro, a ver. Porque tiene 3 páginas el que estoy viendo. Mm, mm, mm. ¿El espacio sonoro dijiste? ¿Me podés pasar el link, porfa? Porque el que Sí. estoy viendo tiene 3 páginas nomás, no sé por qué. Ah, no, entonces es otro, mira. Ahí pasé el. A ver si le pueden abrir, no sé si es un enlace directo eso. Estoy viendo esa que Eh, es la escena Compártelo. audiovisual de lo que había pasado la profe. ¿Este Santi decís vos? ¿Cuál? A ver. ¿Estoy compartiendo? Sí, ese es. ¿Lo puedes leer, Teo? sí, dame un segundo que pongo pantalla completa. Más abajo de eso sería ahí como un fotograma en la página 8. Ese. Espacio sonoro, lateralización acotada y amplia. Y esto creo que se refiere más que nada al sonido estéreo, tipo, ¿qué tanto querés vos dar una noción de izquierda o derecha o amplia? Fíjate en los dibujitos de abajo que tenés, por ejemplo, el sonido de la izquierda, que sería el de arriba, un poco más alto en el cuadro de la derecha que el de abajo, que sería el del lado izquierdo del oído. Esto está en el apunte Entonces, de Bravo, por aquello, en el segundo apunte. ahí va. Ah, ahí va. Bueno, genial, Bueno, y se gracias. refiere a eso, cuál es la lateralización que vos le querés dar, si es acotada, es decir, bien de un lado, o si es amplia, que sea más envolvente, por así decirlo. Claro, entonces se refiere más al paneo, sería en la producción. Claro, no sé si al paneo porque se refiere más a la música, eh, pero sí se refiere claro, de qué lado querés representar vos tu escena. Listo, genial. Muchas gracias. De nada. Ah, voy a subir al toque el resumen. Tengo un resumen que les va a quedar épico porque es del resumen del final. Así que guárdenlo. Sonido. Ahí lo subo a un drive y les mando. Por lo que veo, la parte física va a ser el segundo parcial. ¿Viste? Porque no le tomaron micrófono, no. No, nada de eso. Pero eso va al segundo parcial, ¿o no? Sí, Claro, supongo que sí. claro, pero por eso, porque a mí el año pasado creo que me lo habían tomado en el primer parcial. Lo que pasa es que están dando la materia al revés ahora, por eso. Están dando lo del final ahora. Claro, de bueno. My drive. Mm, Compartir. Copy link. Bueno, ahí está el drive del resumen del final. Es medio random, tipo, no sé quién lo hizo, pero es gracioso. Sí, está bastante completo. Con memes y todo, sí. Sí, 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 completísimo. Súper esmerado. Bueno, ahí está eso y ahora le mando a Yamil las justificaciones del formulario y que Tiene se que las envíe pasar ahí a los grupos. la justificación y vos habías hecho un propio resumen tuyo, ¿no? O este que pasaste. Sí, tengo otro ahí. Ahí te los mando a los dos. Las justificaciones creo que te las dejé en WhatsApp. Sí, la justificación sí la tengo. Ahí va. Y Bueno, ¿queda bueno, alguna duda? eso. Digan, escriban. Ya saben el horario de rendir, aquí es de Presten la atención a las preguntas. No se pongan nerviosos. Ah, vos viste que en el mail decía que dice cantidad de preguntas, duración. Deberá leer atentamente. Para.
Dice, algunas preguntas requerirán analizar ejemplos, algunos audiovisuales y otros solamente sonoros, por lo que es necesario que cuente con auriculares. Yo me imagino, bueno, que pondrán algún fragmento y seguro que nos va a decir qué tipo, no sé, de auricularización hay, o ocultación. Claro, les pueden dar o auricularización o sonidos empáticos o anempáticos también les pueden dar. Claro, o quizá la música también. Ajá. Pero bueno, yo creo que les van a detallar en la pregunta del mismo video qué es lo que les piden, así que no va a ser No va a ser tanto. un análisis, pero sí que seleccione qué recursos Claro. hay en ese fragmento. Identifiquen los recursos, más que nada. Exactamente. De nada, espero haberlos ayudado, aunque sea un poco. Muchas gracias. Chao. De nada. Apenas Gracias, corté Teo. por Gracias, Yamil. Nada, vamos a subir el videito ahora. Bueno, chicas, espero que les vaya re bien. Gracias, nos vemos. Nos Chao, vemos, que chiquitos, anden nos bien. vemos. Chao, chao.